Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pues aquí otra vez quiero transmitir un video. Ojalá pudiera hacer este video con imágenes y darles una mejor descripción. Pero quiero hacer un recorrido, hermanos y hermanas, un recorrido histórico. Porque, o sea, es bien importante que comprendamos la historia de nuestros ulama. O sea, que comprendamos por qué practicamos lo que practicamos y por qué creemos lo que creemos. Independientemente de la escuela o del pensamiento que tú tengas, cuando menos hay que tener la capacidad intelectual de saber por qué seguimos diferentes ideas, diferentes escuelas de pensamiento. Y yo creo que algo que nos puede ayudar mucho es entender la historia. O sea, quisiera llevarlos por la historia, que alhamdulillah es más fácil ubicar, porque de las dos corrientes en Ahl Sunnah wal Jamaat que hay, teológicamente hablando, las dos corrientes, los del Kalam y los del Hadith, prácticamente son las dos corrientes que hay. Algunos ya los llaman Atharis, los del Hadith, o Salafis, y algunos llaman a la gente del Kalam Asharis o Maturidis y tienen diferentes connotaciones a través de la historia. Pero es importante ir ubicando cómo fue que se dio. O sea, esto no se dio no se dio de la nada, ¿ok? Esto no se dio de la nada. O sea, es importante que tú, hermano muslim, conozcas bien tu propia religión. No importa que hayas nacido como muslim o que te hayas convertido al Islam. O sea, es importante que comprendas y entiendas por qué tienes determinadas creencias. Cómo, quién te las enseñó, de dónde las sacaste. Pues yo quisiera, o sea, compartir con ustedes, ya llevo tiempo tratando de enseñarles algunas cosas básicas de esto, ¿no? Y es muy difícil separar el contenido histórico, político, en los ulema y los pensadores en diferentes épocas del contexto en el que hoy el Islam se vive. Es prácticamente irrisorio fronterizo con el, o sea, el poco pensar, ¿no? Para no decir una grosería. O sea, es una lástima realmente que no conozcamos nuestra historia, ¿no? O sea, no importa de dónde son los musulmanes conversos, o sea, es generalmente cuando trato de entablar una conversación con muchos musulmanes, muy pocos conocen su historia, muy pocos conocen los ulema del pasado, muy pocos saben de dónde vienen, ¿no? O sea, por qué creen, o sea, de dónde viene su bagaje histórico, cultural, aunque haya sido heredado o aunque haya sido aceptado, ¿no? Porque mucha gente al convertirse en una mezquita, pues lo adoctrinaron de cierta forma, y estos adoctrinados, sea por la infancia, por sus padres, sus abuelos, o el imam de una mezquita, o por la misma gente que le dieron dawa. O sea, es importante que entiendan por qué, de dónde vienen. O sea, un problema de la dawa salafía de hoy, esto es un problema real, hermanos, de la dawa salafía de hoy, es de que te enseñan los principios de Ahlul Hadith y de la creencia
de Corán y Sunna, pero te lo enseñan como si no hubiera alguna historia, o sea, que no hubiera 15 siglos de historia, ¿no? Te lo ponen así, tal cual, a secas, o sea, te dicen, esta es tu akida y te dan un credo. Es muy raro que te digan el contexto en el por qué salió ese credo y por qué, ¿no? Inclusive los mismos hadith, hermanos, los mismos hadith son, o sea, los sunnan, por ejemplo, en el Bukhari, en el Muslim, ya les di un ejemplo en otra plática, cómo, cómo surgen y por qué se narran los hadith, y la misma capitulación por ejemplo, en Kitab al-Tawhid del Imam Bukhari, pues hay refutas, hay posturas de los muhaddithin que están explicando algo en un contexto histórico, ¿no? Y teológico. Y esto es bien importante que comprendamos. O sea, les voy a dar ahorita una breve introducción, ¿no? Hazte cuenta el índice de esto. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam recibe la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Estuvo 13 años en la Meca predicando. Esta prédica fue prácticamente sobre el imán, cuestiones de la fe, adoctrinando a Allah subhanahu wa ta'ala por medio del profeta a los árabes de la Meca a que creyeran en Allah y lo que esto implicaba. O sea, no nos quedamos como tabla rasa, o sea, no nomás es decir, sí creo en Allah y ahí muere. No, o sea, hay muchos principios, o sea, en lo que creemos, porque el, implica creer en Allah y todo lo que Allah dice en el Corán, implica creer en Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo que ha dicho Muhammad sallallahu alaihi wasallam, implica muchísimas cosas, estoy hablando teológicamente, o sea, en qué es lo que crees. Esto es bien importante que entendamos esto, ¿no? Entonces, estos 13 años en la Meca fue alimentando y fortaleciendo una creencia, ¿no? Hablándole a la gente de los árabes, de los Quraysh, sobre eh, la, sobre la creencia en los ángeles, sobre adorar a un solo Dios, sobre el shirk, o sea, que no asociaran con Allah, sobre abandonar los ídolos, sobre creer en los profetas del pasado, las historias de los profetas, y muchas cosas más, los libros del pasado, eh, la vida que viene, ¿no? Y aunque no se hayan definido como pilares en ese momento, pero ya en Medina se empezó a definir un poco más, ¿no? El hadith de Jibrail, o sea, ya establece 6 pilares de la creencia, ¿no? Creer en Allah, en sus ángeles, en sus mensajeros, en los libros, en la vida que viene después de la muerte y el qadr, ¿no? Esos son lo fundamental, ¿no? Y hay más, ¿no? Porque pues o sea, hay que creer, o sea, crees en la vida después de la muerte, pero crees en el infierno, crees en el Jannah, ¿no? Y estas son cosas, y hay mucho, todo, pues se han hecho credos, ¿no? Pero hay que entender, muchos de estos credos tienen una historia. Entonces, bueno, después de los 3 años en la Meca, los 10 años en Medina, cuando fallece Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se establece un califato. Ahora sí que un líder que tiene que interpretar el legado profético. ¿Ok? Y es un legado profético, déjenme les aclaro esto porque es importante, porque muchos de los que dan dawa, damos dawa como si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubiera traído el Islam, como si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubiera, como si todo hubiera iniciado con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. O sea, Mohammed es una piedra en la revelación. O sea, esta es una historia que continúa desde Adán, ¿no? Y todo es una continuidad hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el sello y última piedra en la edificación del Wahy. O sea, eso es importante. Entonces, hay un legado profético. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam se cuenta que regresa Ibrahim, y regresa Moisés, y regresa Jesús al mundo en Arabia, y este mensaje se propaga.
Pero empieza la historia ya con los Julafá, con los califas de la Meca. Y en la Meca, en Medina, perdón, o sea, el califato de Medina, con Abu Bakr, lo primero que tiene que hacer Abu Bakr es consolidar los nuevos musulmanes en toda la península arábica, ¿no? Que fue todo un reto y surgieron cuestiones a las cuales se tuvieron que definir islámicamente. Estos son principios muy básicos. Ahora, después de la muerte de Abu Bakr, que no estuvo mucho tiempo en el poder Abu Bakr, estuvo 2 años. Luego llegó Omar al-Khattab y llegó una expansión del Islam. El Islam, por qadr de Allah, de una forma realmente con un timing, ¿no? O sea, Allah abrió brecha para que el Islam llegara al mundo. O sea, eran 2 imperios en aquel entonces, que eran el imperio bizantino, el imperio romano, o sea, el legado de Roma, el bizantino, y estaban los persas, ¿no? Y estos 2 imperios, en cuestión de unos cuantos años, con muy poca sangre, los musulmanes prácticamente fueron bienvenidos y fue un proceso de islamización. Y pues todo este proceso de islamización que continúa es un proceso que debemos de entender porque a veces no tenemos bien clara cómo fue eso, ¿no? Y tenemos que entender que todo es un proceso histórico. Esto es bien importante que comprendamos en el contexto histórico. Yo me enfado a veces con los duats que no meten la historia, como si la historia de los musulmanes no valdría para nada. No, sí vale, y para que entendamos o sea, el desarrollo del fiqh, el desarrollo y cómo se fue, no desarrollando, pero cómo se fue defendiendo las bases teológicas que están en el Corán y la Sunna. Esto es bien importante que entendamos, por eso tenemos grandes ulema, ¿no? Entonces, con Omar al-Khattab se extiende el Islam, empieza a entrar mucha gente al Islam, empieza a haber ciertos, ya en la época de Osman, empieza a haber ya ciertos conflictos de poder, y pues estoy resumiendo, hermanos, pero hubo una fitna, asesinaron a Usman, luego Ali se fue a Kufa a establecer ahí un centro que fue una movida porque pues porque en Kufa ya había, era ya un centro importante y quería consolidar este nuevo centro. Y de ahí, pues los mismos que lo mataron a Ali, pues de ahí salieron, ¿no? Los Jawarij, y ahí empezaban también otra facción que son los Shia, pero también les hablé, ya después, en el califato de Damasco, en el califato Umayya, pues hubo también, ya empezaban a surgir ideas. Y fue el califato Umayya con su triste historia al principio, ¿no? Porque pues aplicaron mano dura para consolidar nuevamente todo el imperio, desde España hasta la India, a África, ¿no? Había ya ya estaban hasta poblando allá dentro de Mauritania, ¿no? Y o sea, estaban llegando en el imperio Omeya, que terminó en el año 750. Pero los Omeyas siguieron en España, ¿no? En el 750 todavía estaban los Tabeín. En el 850, en el 833, que es un año muy importante, que fue la Mejna, o sea, cuando cayó el imperio de Damasco, los de Bagdad, o sea, los abasis, se establecieron en Bagdad y empezó con Mansur prácticamente una nueva era, una era ya más comunicada de los musulmanes, donde empieza a crecer nuevamente el camino de la seda, empieza a haber prosperidad, había mucho dinero ya por medio, ya no solamente el dinero se manejaba en Damasco, ¿no? Sino todavía estaban las riquezas de Damasco y todo lo que sabías, o sea, o sea, la moneda, muchas cosas muy positivas que salieron de Damasco, las navieras y la expansión en el Mediterráneo,
África, y eso seguía, ¿no? Hasta seguía, aunque en la punta española se había perdido un poco la comunicación. Pero ese no, el punto aquí es, quiero enfocarme en los ulema. Los ulema sabemos que los grandes ulema, hubo grandes ulema en todos estos periodos, grandes ulema entre los sahaba, entre los compañeros del profeta, que generalmente estos ulema estaban en puestos de gobierno, cuando todo era color, todo pintaba muy bonito realmente, porque pues todos estaban en puestos de gobierno, tenían conocimiento del din y se apoyaban con sus shuras. O sea, tenían sahabas que los apoyaban en diferentes regiones del mundo y estos sahabas tenían mucho conocimiento. Y luego estaban, por ejemplo, Amr bin al-As en Egipto, luego estaba Abdullah ibn al-As, su hijo, que también fue sahaba y también tenía un amplio conocimiento del Islam, como Abdullah ibn Omar, como Anas ibn Malik, muchísimos sahabas, pero habían varios que eran grandes sabios y eran de la Shura, por ejemplo, de Omar, de Osman, y también se repartieron. Claro que pasaron por la fitna, ¿no? Hay que estudiar estas cosas, hermanos, ¿no? O sea, es medio, o sea, estas cosas hay que saberlas, es cosa básica. O sea, ¿cómo es posible que no comprendamos nuestra historia? Y de veras, lo digo de forma preocupado, porque no entendemos por qué estamos como estamos. Eh, y realmente eh, es fácil de entender, o sea, no tiene gran, o sea, se ve como la mano de Allah subhanahu wa ta'ala en nuestra historia, siempre es muy evidente y claro el qadar de Allah subhanahu wa ta'ala en nuestra historia y de forma milagrosa. Bueno, el último tabein, o sea, estas tres primeras generaciones, los sahaba, los tabein, como bien sabemos por el hadith auténtico, que estas eran las mejores generaciones, que entre ellos había sabios, ¿no? El último de los tabein en morir fue en los tiempos del Mehna, o sea, en el 833, en Ma'mun, hijo de Harun Rashid, hizo un decreto oficial que había que seguir la escuela de Mutazila, la escuela Mutazili. Ahora, este nombre, a veces no, eso es importante, esto es importante, hermanos. A veces nos vamos con la pura semántica. A veces nos vamos con la pura semántica, decir, los Mutazili, o sea, como que los encapsulamos en algo pequeño y decimos, jalas. No, a ver, ¿quiénes eran los Mutazili? Eso tiene una historia, ¿no? Realmente los Mutazili son el bagaje cultural de los filósofos, de los pensadores no musulmanes que asimilaron la filosofía griega, que habían influido en Damasco, ¿no? Donde tuvimos, por ejemplo, les digo, los Qadaría, que también la Qadaría, aunque ejecutaron en Damasco, el califato de Damasco, a los Qadari y le hicieron guerra a varios de los Qadaría, y ya les expliqué lo del hadith en el Sahih Muslim, sobre Abdullah ibn Omar, cuando narra el famoso hadith, el primer hadith, en el primer capítulo del Sahih Muslim, ahí lean el hadith completo. O sea, no solamente el hadith de Jibril, cómo llega Jibril, alayhi salam, con Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a explicar qué es el ihsan, qué es el imán, o sea, qué es el islam, qué es el imán, qué es el ihsan, sobre los señales del día del juicio. O sea, hay un preámbulo dentro del mismo hadith, y este preámbulo habla de la qadariyya, ¿no? Donde Abdullah ibn Omar dice, Ana bari'u minhum wa huwa bari'an, yo me libero. O sea, Abdullah ibn Omar los declara como kafirs, ¿ok? A la gente de la qadariyya, y eventualmente fueron ejecutados, ¿no?
pero pues se aislaban, o sea, cuando empezaban a surgir estas ideas, como el Jaguares, que ya también las expliqué en otro tiempo, se aislaban y para eso servía el califato en muchas de las cosas, el Amr bil Maruf wa Nahy anil Munkar, era uno de los roles importantes del califato. Era prácticamente, o sea, eran dos cosas fundamentales que se esperaba del califato, era mantener la unión prácticamente, o sea, mantener la unión de los musulmanes, o sea, todo mantenerlo consolidado, algo muy difícil, y proteger las fronteras de los musulmanes, expander el Islam y preservar el din, ¿no? Y pues se veía como a veces una excusa, ¿no? A veces lo usaban como una excusa para controlar a la rebeldía, ¿no? A veces esta rebeldía sí tenía cuestiones ideológicas, a veces no, pero a veces se usaba como una excusa para que no hubiera represalias, ¿no? Para que no hubiera, para mantener el control y el poder. Pero bueno, un cambio teológico grande fue en el tiempo del Mehna, o sea, Harun Rashid empieza a invitar a muchos escolares, ¿no? Ya desde el tiempo de Mansur, habían establecido Bagdad con una mente muy abierta, ¿no? O sea, invitaban a cristianos, tenían cristianos en la administración, ¿no? Muchos cristianos. Tenían lo que llaman Darul el Yahud, tenían un lugar ahí donde vivían Darul Jalal. Ellos tenían diferentes, Ahl el-Kitab tuvo diferentes épocas, ¿no? A veces con muchas libertades, a veces no, a veces los hacían vestir de cierta forma, depende, todo depende, ¿va? La historia, hermanos. Y todo esto estimula pensamientos y demás, pero Harun Rashid, ya antiguos a Harun Rashid, decide promover mucho la cultura. Ya había mucha fluidez en todo el camino del Jorazán, Bagdad, ya se exportaba, la economía crecía, había momentos muy prósperos y muchos llaman que esto fue la época de oro. Y él hizo algo que se llama Beit el-Hekma, la casa de la sabiduría. Esta casa de la sabiduría, Beit el-Hekma, fue como una biblioteca realmente, pero se invitaba a élites intelectuales alrededor del mundo a que empezaran a traducir. Para la época de Ma'mun, ya se estaban traduciendo grandes obras de la filosofía griega. Y independientemente del jawarismo y de la matemática, que todo eso fue próspero y está bien. Pero el problema fue este bagaje cultural, este bagaje intelectual que venía de Grecia. Y hay mucha historia ahí también, o sea, cómo fue que se dio, ¿no? O sea, hay una narración, o sea, en algunos libros de historia que no lo voy a autentificar porque no he encontrado alguna fuente dentro de las fuentes clásicas islámicas, pero seguramente habría que ver, pero la he visto en libros orientalistas y también hay en Darul Salam editó un libro de 3 volúmenes, del mismo que escribió el Rajiq al-Maktoum, escribió un libro, no me acuerdo si él fue el autor o el que revisó, pero narran ahí que Ma'mun fue a pedir a Bizantina, a Constantinopla, que les dieran los libros de Aristóteles, ¿no? O sea, más obras. Ya tenían varias traducidas, querían más obras. Y pues Bizantina, o sea, el poder en bizantino habló con varios de los arzobispos. Recuerdan que tenían la pentarquía, ¿no? Los diferentes, así controlaban al pueblo, ¿no? Con sus arzobispos, ¿no? O sea, eran como los wazir, ¿no? Luego de los otomanos, ¿no? Y de los seljuks
o sea, es Sheikh al-Islam, o sea, igual, o sea, no creas que estamos tan diferentes, Astaghfirullah. Y por eso estamos como estamos. Pero eh, el punto es de que ahí los mismos arzobispos abrieron las llaves y dijeron, no, pues dale las obras que las traduzca además. Porque hasta, o sea, en esta historia se narra que el que dijeron, uno de los obispos dijo, no, pues así dáselos porque así se van a desviar, ¿no? Y pues van a caer internamente porque se van a confundir con el pensamiento aristotélico. Bueno, y esto es bien importante. Harun Rashid, al establecer y empezar a promover y a pagarle a la gente a que vayan ahí a traducir libros, y se empezó a hacer una élite alrededor de él, de pensadores de la filosofía del Kalam, y de la lógica aristotélica. Esta lógica aristotélica que fueron aplicando al din, tenían, o sea, sacaron 5, lo que se conoce como Usul Hamza. Usul Hamza, entre ellos estaba el Tawhid, o sea, tenían su Tawhid, ¿no? No crean que el Tawhid es como el que nosotros predicamos, era otro tipo de Tawhid. Este Tawhid prácticamente decía que Alá no puede tener atributos, o sea, y así, si estudias un poco a Aristóteles, y la escuela de Atenas, te das cuenta, o sea, ellos filosofaban sobre esta situación, que el primer ente, o el originador, lo original, es prácticamente lo que luego Descartes y muchos químicos empezaron a llamar la atomización, o sea, era el átomo, ¿no? O sea, llegar a la sustancia que no se pueda dividir, ¿no? O sea, era más científico que metafísico en algunos aspectos, pero estos empezaban, como en la escuela de Atenas, tenían sus círculos, se reunían y empezaban a filosofar, porque pues era la lógica, ¿no? Que también en el occidente todos estudiamos. Pues todas las escuelas musulmanas de hoy, la gran mayoría, estudian lógica por este legado. Y esto no es un principio del Islam, porque nosotros tenemos la revelación, ¿no? Esto es algo bien importante. Entonces, a lo que voy es este Beit al-Hikmah, esta casa de sabiduría. Mamun la defendía a capa y espada. Y tenía sus ministros, tenía un ministro que se llama Ahmed bin Dawud, que era un Mutazili, o sea, era uno de los ideólogos, pero había otros, o sea, y él se alimentaba en otros ideólogos como Ibn Hudayl, pensadores que fomentaban al usul al-Hamsa y demás. Y bueno, le declaró, o sea, declaró oficial y obligatorio creer en la creencia del usul al-Hamsa, de la creencia Mutazili, para su imperio, que era el imperio musulmán, todo el imperio musulmán, prácticamente salvo España, ¿verdad? Entonces lo hizo oficial. Y para acatar y obligar a todos los súbditos, empezó a perseguir a los ulemá, fue a los ulemá, se dicen que más de 700 ulemá fueron interrogados en esta Mejna, y que a fin de cuentas el único que aguantó firme, y esto está atestado, hermanos, o sea, hay escritos de Imam Ahmed Hanbal y su relación con la Mejna, de muchísimas universidades. Es un tema que han escrito en Yale, en Harvard, y las he visto y se las puedo enviar. O sea, la veracidad de la historia de Ahmed bin Hanbal y la Mejna es real. E hicieron de Ahmed, o sea, todo el juicio, las torturas, el tiempo en la cárcel, todo, hicieron a Ahmed. De por sí era un sheikh que tenía muchos seguidores, era un sheikh con historia, o sea, los ulemá lo respetaban mucho. Fue amigo íntimo y estudiante y compañero de Imam Shafi, que fue
la resonancia, ¿no? Y todos los, Harun Rashid lo quería contratar, Mamun, pero ya Shafi vio que esto no iba en buen camino y se peló para Egipto. Y hasta tuvo un sueño y mandó, recién llegado a Egipto, tuvo un sueño, donde pensó que le iba a pasar daño a Ahmed bin Hanbal que dejó atrás y mandó a un mensajero con una carta a Ahmed bin Hanbal. Y le explicó de su sueño y le dijo que esté firme. Y no me acuerdo exactamente del sueño, pero, o sea, esto es algo bien atestado. O sea, hay muchas fuentes sobre esto. O sea, nosotros tenemos nuestra historia y aunque los mongoles cuando invadieron Bagdad en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, los libros, quedaron muchos libros, aunque, y tenemos esto atestado. O sea, esto es un hecho, esto existe. Y bueno, Ahmed bin Hanbal, con un jovencito al principio que murió con las torturas y demás, pero Ahmed bin Hanbal aguantó 3 años de persecución, lo torturaban en público y bueno, lo convirtieron en un héroe. Y el punto es de que cuando después de la Mejna, que duró como unos 30 años, ¿no? Más o menos, 20 años, 30, y cuando terminó, Mutawakel, o sea, después de Mamun, de Motasem, el que trató literalmente de matar a Ahmed, pero pues Alá lo protegió. Y la historia ya la he narrado, por ahí está, la historia de Ahmed bin Hanbal. Y, y bueno, el punto es de que ya Mutawakel, o sea, después de, de, de Motasem, luego vino otro que es Wafeq, ¿no? Luego vino Mutawakel. Mutawakel, ya para el tiempo de Mutawakel, ya estaba libre, o sea, se liberó con Motasem, estuvo restringido todavía con Wafeq porque seguía la Mejna, pero Mutawakel volteó la cosa porque ya Ahmed era famosísimo. Se dice que iban a sus clases 5,000 personas, que algunos eventos llegaban 50,000 personas con él. O sea, era famosísimo. Entonces lo hicieron un árabe. Y Mutawakel estableció por primera vez, hizo un madhab. Esto es por primera vez, ¿ok? Antes de esto no había madhabs oficiales en ningún lado. Y esto es lo que hay que ir viendo, la historia de cómo se fue desarrollando tanto el fiqh como, ya hace más de 20 años les tradujimos la evolución del fiqh, ¿no? Del libro de Bilal Phillips, que es bastante simplista en este tema, pero les da una gran idea, ¿no? Los se estableció como madhab. Ahora, Imam Ahmed, a diferencia de otros madhab, es de que, y no solamente eran los 4, ¿no? Y todos eran fuqahá muy respetados, ¿ok? Pero mi punto aquí es de que el Imam Ahmed, a diferencia es, uno, era un sabio del hadith, ¿no? Entonces, era una autoridad en hadith y este legado continuó, ¿no? Continuó por sus estudiantes. Abu Daud, todos saben, Sunan Abu Daud, Bukhari, ¿no? Muslim, todos ellos fueron influidos. O sea, Bukhari estudió con Imam Ahmed, ¿no? De joven, antes de que muriera Ahmed. Y Abu Daud estudió, se vestía igual que Imam Ahmed. O sea, Abu Daud amaba a Ahmed. Y aparte de hacer el Sunan Abu Daud, que era un libro de fiqh también. O sea, el libro de la Sunan de Abu Daud es un libro de fiqh, como el Bulugh al-Maram, son libros realmente de fiqh. O sea, el Sunan, o sea, la capitulación es más en fiqh. El libro de Bukhari tiene mucha cuestión de teología, pero como todavía muchos de estos hadith los compilaba en la época de la Mejna, donde todavía con Wafek y todavía había ciertas fitna, pues tienes como que a veces leer entre líneas con Bukhari y leer sus títulos y lo que dice, y te das cuenta, subhanallah, es hermoso, hermano, cuando entiendes el aspecto histórico y que todo el esfuerzo que hizo Bukhari y en el contexto histórico que lo escribió,
Estaba respondiendo a las ideologías de la actualidad, de su tiempo, protegiendo el din hasta nuestros días, alhamdulillah. Y bueno, después de que se establece como una sola escuela, todo el imperio de Bagdad, o sea, todo el califato de Bagdad, se decretó oficialmente el hanbalismo como porque Ahmed bin Hanbal no solamente era un muhaddith, sino también era un teólogo, ¿no? Que escribió libros sobre el teólogo, y todo se preserva y lo tenemos. También era faqih, ¿no? Y eso es lo que vemos desarrollarse, el fiqh, el usul, o sea, todo se mantuvo muy bien ahí. Ok. Mientras tanto, empezó a haber fitna interna, eh, siempre diferentes grupos, todo este círculo intelectual empezó a debilitarse un poco, el Beit al-Hikma empezó a cuestionarse más y empezó a haber, eh, empezaron a esconderse los Mutazili un poco y se iban a otros lados del imperio Abbasi. ¿Ok? Ahora, hay una situación que ocurre y esto es bien importante. Hay que entender la historia del Jorasán, como el Jorasán, que prácticamente es desde China hasta Bagdad, ese corredor que llega, que eh, el Jorasán, hermanos, hay que conocer el Jorasán, lo que es Nizapur, hasta sean ahorita están nuestros hermanos siendo torturados en China, en campos de concentración. La primera mezquita se hizo una mezquita, sus cimientos dicen que o sea, son del siglo 7, 8, ¿no? De o sea, el Islam llegaba hasta allá, ¿no? Pero hubo un proceso de islamización que hasta la fecha sigue, o sea, no fue el Islam. O sea, hay que entender muchas cosas del Islam, caramba. O sea, hay que entender que en primero el Islam no entró, la ikraha fi-din, algo que estaba en la conciencia de los musulmanes, de los líderes, de los califas, de los ulema, es de que no hay ikrah, no hay compulsión en la religión. Entonces, por eso vemos en Bagdad, todavía en Bagdad, déjate de Damasco, en Bagdad todavía había administradores que no eran musulmanes porque se necesitaban. Igual, ok, de ahí surgen los turcos, los Ghaznavid, ¿no? Un grupo persa, ¿no? Toma Nizapur, o sea, es un reino, y empiezan a dar dawa, ¿no? Eran caramitas, ¿ok? Y los motaz y los caramitas ahí en Nizapur empezó a haber cierto conflicto, hasta que llegó a un punto que estalló, otro tipo de mejna, ¿ok? Pero primero estaban los Ghaznavids, estamos hablando ya en el finales del siglo IX, principios del siglo X, este conflicto, entran los Ghaznavids, se convierten los turcos, ¿no? Los turcos se convierten al Islam, y luego los turcos forman los Seljuks, ¿ok? Y los turcos retoman Nizapur y declaran su lealtad al líder Abbasi, al califa en Bagdad, Abbasi, de la familia Abbasi. Y los turcos siempre hicieron esto, ¿eh? Es increíble. Los turcos siempre fueron leales a los árabes, ¿no? A los Abbasis, o sea, aun cuando Baybars, que también era turco, y Nuruddin, el que peleó con las primeras cruzadas de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, no me acuerdo el apellido de Nuruddin, pero Nuruddin es famoso, todos debemos de conocer a Nuruddin, y fue, o sea, Salahuddin, todos conocemos a Salahuddin, estamos hablando ya del siglo XII, ¿no? Antes de la caída de Bagdad. Los musulmanes se reunieron y sacaron, o sea, los cristianos, por la primera cruzada, los cristianos ahí se asentaron como 100 años en el Sham, pero quienes lo sacaron del Sham, pues Nuruddin y Saladino, ¿no? Salahuddin. Y esta es una historia, o sea, Salahuddin surgió
o sea, primero Nurdin ayudó a tumbar al gobierno Fatimi, chiita, o sea, ya los chiitas siempre han sido un problema para esta umma, y se los digo, así es, y hay que entenderlo. Pero los chiitas tenían un corredor, formaban estos ismaelitas, fatimitas, que pues en diferentes burbujas, tuvimos el decreto de Bagdad, ¿no? El manifiesto de Bagdad, ¿no? En esta época. Pero pues descomunicaron a los omeyas de Andalucía, ¿no? O sea, no podían comunicarse realmente con el resto de la umma, ¿no? Porque estos estaban en el medio, ¿no? Y como que complicaban un poco la existencia de los musulmanes, pero ya con Salahuddin se abrió y muchos empezaban a llegar, porque había persecución en Andalucía y varias cosas, podían ya llegar libremente con Salahuddin, ¿no? Pero dentro de este contexto, en el gobierno de los Seljuk, o sea, Nizapur, toman el Nizapur, salían con los Abbasi y pues defienden la escuela Hanbali, pero había una persona que se llama Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk se vuelve Nizam al-Mulk conocía al papá y hizo Hajj con el papá del Juwayni, ¿ok? Y Nizam al-Mulk fue discípulo de los estudiantes de Bakilani. Bakilani eran un legado del Kalam, se llaman Ashris, pero no hay que malentender. O sea, Abu Hassan al-Ashari ni siquiera era lo que hoy es el Kalam de hoy. O sea, hay grandes pensadores del Kalam y hay que ver, o sea, cuando uno dice, es que yo soy Ashari, ok, explícame por qué. O sea, ¿qué sigues? A Abu Hassan al-Ashari, al Juwayni, al-Ghazali, a Razi, a Subki. ¿A quién sigues? Porque nunca, no se ha concluido. Como se basan en la lógica, pues siguen haciendo lógica y siguen haciendo consensos y tienen sus ideas, ¿no? Y se va construyendo eso sobre esas ideas, están permeando y permiten otras ideas y así se van construyendo. Pero Nizam al-Mulk, regresamos a Nizapur, que es bien importante entender Nizapur. Es bien importante entender Nizapur, hermanos. Espero que uno o dos escuchen esto y no estén nomás desperdiendo saliva, pero inshallah. La historia de Nizapur y de los Seljuk cambió la historia de los musulmanes. O sea, la gran mayoría de los musulmanes siguen una teología de Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk o sea, si ustedes son Ashari, si hay alguien que es Maturidi, Ashari, se lo deben a Nizam al-Mulk, ¿ok? Yo diría que deberían de estar enfadados con Nizam al-Mulk. Y les puedo hablar horas de por qué y estoy muy firme en eso. Pero Nizam al-Mulk, se alía es que los karamitas, perdón, los Ghaznavids que se unieron con los karamitas hicieron una fitna a nombre del hanbalismo, ¿ok? Y hubo otra mejna, hubo una represión, pero esta vez de los karamitas ortodoxos, porque eran los Ghaznavids, se fueron con el apoyo de Bagdad, que se hicieron de la vista gorda de Bagdad y como que se lo quisieron atribuir a los hanbalis de Bagdad, pero no era el caso, eran los karamitas. Los karamitas tenían cosas semejantes al Ahlul Hadith, pero se volaban la barda, o sea, en su teología sobre los atributos de Allah, porque los mu'tazila y la gente del Kalam, en esencia, niegan todos los atributos de Allah. Y esto es bien importante que entendamos, eso es un grave error. Los karamitas, los Ghaznavid, afirmaban los atributos de Allah, pero se volaban la barda y empezaban, o sea, negaban o sea, el la kaif, ¿no? O sea, la kaifía. O sea, ellos decían que así y así, ¿no? O
sea, decían, Alá baja de su trono así, y lo asemejaban, ¿no? Y le daban, de ahí venían, le daban jism a Allah. Ahora ese es un tema ya que podríamos entrar al tema, ¿no? De esto. ¿Por qué? Pero el punto es de que estos asharis que se establecieron, o sea, al-Juwayni, que le enseñaba a Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk era alumno del Juwayni. Y se vino una fitna y una mejna, o sea, el gobierno Ghaznavi atacó y los karamitas persiguieron y hubo matanzas, mataron, o sea, era como una cuestión estudiantil realmente, pero hubo muertos. Y Juwayni huyó, se fue a la Meca, por eso le dicen Imam al-Haramain. ¿Ok? Cuando esto pasa, los Seljuks toman poder, Nizam al-Mulk se vuelve wazir de los turcos. Este es un concepto de wazir, siempre el wazir que le dicen. Esto es algo que siguió hasta nuestros días, ¿no? Con los otomanos, ¿no? Pero los turcos aquí empezaban ya a surgir como un pueblo respetado. Y Nizam al-Mulk establece, después de apoyarse en Bagdad y de derrotar a los karamitas, regresa al Imam Juwayni, o sea, lo vuelve a traer a Juwayni y le enseña, y hace varias escuelas, ¿no? Más de 10 escuelas que se llaman Nizamia. La Nizamia, hay que entender esto de Nizamia, o sea, estas escuelas son las primeras escuelas públicas. La Nizamia ya estaban patrocinados por el gobierno. O sea, no era una élite como el Beit el-Hekma, que era una sola élite intelectual y demás, sino aquí ya era para el público en general. O sea, y había materias, era una universidad, es la primera universidad, ¿no? Que hubo en el mundo, pero tenía una currícula, tenía una agenda. Lo primero que hizo Juwayni, hizo un akida, ¿no? Akidat al-Nizamiyya, así lo llamó, por Nizam al-Mulk, Akidat al-Nizamiyya, y ya declaró ahí al Juwayni, fue el director, el Juwayni, de esta primera Nizamiyya en Nizapur, y ahí tuvo al-Ghazali, que fue su alumno, y luego abrieron en Bagdad, y la Nizamiyya de Bagdad influyó muchísimo. Por ejemplo, Ibn Tamurt, que es el de los Muhaddin, o sea, o sea, los Muhaddin, hermanos de Andalucía, por favor, después de los Morabitún, no hablo de los Morabitún estos, ¿no? O sea, no de ese grupo, movimiento de ese Ian Dallas, no hablo de él. Hablo de la historia de Andalucía, hermano. O sea, estaban, eh, hay que entender, hay que leer, hermanos. Me enojo con ustedes y conmigo mismo que no conocemos nuestro din en lo más mínimo, ni nuestra historia, ni nuestra teología, ni nuestro fiqh. Ayer me estaba diciendo un hermano respecto a la dawa, a los hispanoparlantes, a los mexicanos, dice, es que hay que enseñarles algo muy, o sea, lo básico. O sea, es que están a nivel muy básico. Le digo, bueno, ¿y cómo está la UMA? Me dijo un hermano de Indonesia. Le digo, bueno, ¿y allá en Indonesia a qué nivel están? O sea, subhanallah, ¿no? Por favor, hermanos, me enfado. O sea, si no los subimos, ¿a qué nivel? O sea, quieren, o sea, hermanos musulmanes hispanoparlantes, perdónenme que les digo eso, pero quieren el resto de su vida ser musulmanes mediocres sin entender su propia religión. ¿Eso es lo que quieren? O sea, yo veo que musulmanes llegan, hay musulmanas que conozco hermanos que llevan más de 25, 30 años, 25 años, 20 años, 15 años, y no tienen, o sea, no tienen conocimiento. Ahora, este es un problema que tenemos en la UMA hoy. Tenemos, en el mundo árabe es un relajo, ¿no? O
sea, la política y demás, y están atados de las manos, los Soleimani, siguen con esta bronca teológica de que no voy a dejar de hablar de este tema hasta que entiendan por qué estamos como estamos. Pero hoy en día vemos, o sea, la gente, mira, vemos en el mundo, en la dawa del mundo del habla inglesa, que influye hasta, o sea, cuando estos se vuelven como estrellas de rock, ¿no? Así. Entonces, cuando andan viajando ahí en el mundo árabe y los traen, ¿no? Y que les dan plataforma y los invitan a hablar, hasta Ahmed Didat, y él como que empezó esto, ¿no? O sea, porque pues todos hablan inglés, ¿no? Y quieren como afinar, o sea, todos los intelectuales, o sea, la gente que quiere ser parte de la modernidad y el progreso, ¿no? Me acuerdo de la película La Ley de Herodes, ¿no? Todos los musulmanes, hoy vemos, todos los duat están o súper complacientes, o sea que nomás hablan de los temas que a todo el mundo le agrada y que no van a crear controversia y por eso y se vuelven estrellas de rock y no quieren hablar, o sea, no hablan de estos temas, este es el problema, los hermanos no están hablando de estos temas. Entonces, pues todos somos muslims, hermano, no hay ninguna diferencia. Primero está la unidad. Entonces ahí se quedan en la estupidez el resto de su vida porque no pueden hablar de esto ni del otro, ni de hablar de la historia, ni hablar porque hay sensibilidades y se van a confundir. Y, verdad, pues, ¿cómo que se van a confundir? ¿Que son estúpidos? Verdad, que de veras, hermanos. Eh, el hack es el hack, o sea, hay que defender la verdad, ¿no? Y si hay algo, porque el hadith de que venimos de la guerra chica y vamos al yihad grande, eso es un hadith inventado, propagado por Ghazali, que le encantaba inventar hadith y meter hadith que fabricados, y porque no conocía nada de hadith, no era hadith, era un filósofo y financiado y con un chorro de billetes, le pagaban un montón por dirigir la Nizamía de Bagdad, y pues tenía un credo, pero Ibn Tamud, o sea, estaba yo hablando de los Mujahideen. Ibn Tamud fue alumno de Ghazali, regresa a Andalucía con los Mujahideen, toman el gobierno de Andalucía y empiezan, pues, ¿dónde creen que viene Ibn Arabi, no? Que, pues es de ahí, de los Mujahideen, ¿no? O sea, todo tiene su historia, todo tiene su consecuencia, ¿no? O sea, antes no estaban tan mal los Maliki, antes no estaban, eran Maliki, pero no estaban tan mal. Y, o sea, tenían algunos aspectos, ¿no? Pero no estaban tan mal. Y sí están mal, o sea, uso el término malos. Hay cosas bien, hay cosas mal. Lo que está bien es lo que está pegado al Corán y a la Sunna, lo que está mal está distante de ellos. O sea, una cosa es el kalam y los argumentos, hay diferentes grados de esto. Y o sea, la gente del kalam, en términos generales, pues son muslims. Y hay de grados a grados, pero es importante que entendamos que los gobiernos instituyeron esto y por eso la mayoría de los que dicen que son asharis, les puedo comprar que son asharis, porque así fue el decreto oficial. Y si estabas en contra de ese decreto, te metían a la cárcel. Si decías algo en contra de lo que ellos llamaban la ortodoxia, porque ellos decían que son los imams y es el consenso, y ese es otro tema bien importante, que es el ijma, porque esta gente del Kalam, hermanos, esta gente del Kalam tiene varias cosas. Primero, abrieron camino a muchas cosas. O sea, hay como un común denominador. Empieza con el Kalam. Y luego, meten a la Sofía. Y Al-Ghazali hizo eso, empezó Al-Ghazali a hablar de que hay que tener una sabiduría, un conocimiento budista, ¿no? Eso de hecho, viene del budismo y se los puedo comprobar también históricamente. Eso viene de los budistas que se iban convirtiendo al Islam en el Jorazán. Hay que conocer sobre el Jorazán. Los Ghaznavid empezaron a introducir el Islam a muchos de los budistas, los Seljuks también, ¿ok? Y este budismo se pasó y influyó a Nishapur y influyó al Ghazali. Al Ghazali estudió en Nishapur. Estas filosofías chinas, mucha de la ideología, este conocimiento como oculto, que también de la filosofía griega viene, de Platón, pero este pensamiento se empezó a permear ya en el siglo XI, gracias al Ghazali, ¿no? En el siglo XI
el siglo XII, ¿no? Gracias al Ghazali. Porque pues era el líder de la escuela más importante, ¿no? Entonces se empezó a permear. Y esta nizamía también influyó sobre Nuruddin. Nuruddin puso más de 400 escuelas en Damasco, en Alepo, en lo que es Siria, ¿verdad? Y luego esto influyó sobre Salahuddin. Salahuddin se volvió Ash'ari. Y esto influyó sobre el Azhar. Y el Azhar, los mamelucos siguieron. Ibn Taymiyyah estuvo peleando toda su vida con esta situación. Y de ahí los otomanos, ¿no? Siguieron y pues ahí tienes a los Darul Ulum, pero es una cosa construida sobre otra, ¿no? O sea, dicen que ellos son seguidores, ellos siempre atacan al Ghair al-Muqallid, aquellos que siguen, que no siguen eh, alguna escuela, los que dicen que tienes que seguir una escuela en particular. Sí, estoy viendo aquí a mi hermano Ayub, que a veces lo veo sectario. Pues es en el tiempo que vivimos. O sea, te entiendo, hermano. Te entiendo por qué lo ves como sectario. Pero entonces que nos quedamos callados y no hablamos, nos quedamos en la nada. O sea, sectario, o sea, ¿por qué? O sea, a ti te enseñaron esta cuestión del kalam, o sea, porque te lo enseñaron, Aji. O sea, ¿dónde eres, Aji Ayub? Ayub, dime y te digo. O sea, en tu currícula, si no tú, tus padres, o sea, lo aprendiste. Y yo tengo que estudiar lógica para entender el din. Yo tengo que aceptar conceptos como el insan, el kamel, el ma'arifa, el ijma, como ustedes lo ven, así ya de forma democrática, ¿no? De coger pelado, o sea, nomás se juntan ahí, hacen sus reuniones allá en la India, y dicen esto ya es el Qawl al-Jumhur, y se meten hasta en cuestiones de la Akida, y rechazan el hadith, ¿no? Y rechazan, y empiezan a hacer interpretaciones libres de lo que quieran, y tienen esta cuestión del Ghair al-Muqallid, de Ghair al-Muqallid. O sea, empiezan a decir es que aquel no sigue un madhab. A ver, hermanos, ¿qué es eso de no seguir un madhab? O sea, o sea, ¿qué es eso? A ver, son 1.200 millones de musulmanes. A ver, ¿quién de estos sigue un madhab? ¿Quién de los 1.200 millones de musulmanes sigue un madhab? O sea, para decir que sigues un madhab, tienes que conocer el madhab, ¿no? Ahora, eso es madhab de fiqh. Ahora hay que entender, el fiqh no es una cuestión nomás de tajara y de vudú y de salat, sino el fiqh era algo que empleaba el gobierno, los qadis del gobierno. Hay que entender a los ulama dónde estaban y qué hacían y cómo institucionalizaron el madhab, hermano. O sea, si tú tienes un madhab porque naciste en Indonesia y eres Shafi, pues mínimo deberías de saber por qué eres Shafi, ¿no? O sea, ¿por qué eres Shafi? Porque en alguna mezquita te dijeron tienes que rezar así y asá, y cuando te divorcias así y asá, y cosas básicas del din, porque en la Sharia no la siguen en Indonesia. Pero, o sea, o sea, porque por ahí sus ulama estudiaron el Matan de Abu Shuja, o eres Hanafi, ¿por qué? Porque naciste en el continente, en India, Pakistán, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué eres Hanafi? O sea, eres Hanafi por Aurangzeb, de los Mogul, o eres Hanafi porque de veras sigues la escuela de Abu Hanifa. Sigues la escuela de Abu Hanifa. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? ¿Dónde están los libros de Abu Hanifa? Ahora, esto no es sectarismo, o sea, ¿por qué no pueden hablar de esto sin hacer fitna? Yo no estoy diciendo que o sea, yo no estoy diciendo que son kafirs, pero la misma retórica, o sea, empieza del otro lado. Ustedes siempre andan como los niños buenos, e inclusive van al occidente y se refugian dicen, ellos son los wahhabis. O sea, ¿quién dice? Yo no soy wahhabi, hermano. Yo no soy wahhabi, ¿no?
Yo lo que te estoy diciendo, o sea, yo soy un estudiante del Din, ¿no? Soy muslim, alhamdulillah. O sea, yo estoy obligado a seguir a Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Reconozco a los ulema, amo a los ulema, leo las biografías. Yo creo que si nos ponemos a hablar, pues conozco al Imam Shafi, he leído la Risala, conozco su Madhab al-Qadim, al-Jadid, conozco a Hanbal, Imam Hanbal, su biografía y sus libros, y la Hanabila después de él, y si yo me adhiero a algún madhab, pues sería la de Imam Ahmed bin Hanbal, ¿no? Pero pues no sigo taklid, o sea, por ejemplo, cómo hacen el ghusl. O sea, allá en Medina, que son hanbalis, me enseñaron a hacer el vudú, el ghusl de alguna forma, pero yo no lo hago de esa forma porque está claramente en el hadith de una forma. Entonces, si tú pones a investigar y te pones a ver, o sea, por ejemplo, los Hanafi de la India, ¿no? De Darul Ulum, para no decir de Obandis o Brelvis, no, porque esos términos realmente, pues eso es miskin. Pero pues hay que ver que no solamente ellos cargan un paquete de fiqh, sino todos los que hoy dicen seguir un madhab, tienen su madhab de fiqh y todos tienen su madhab teológico, que generalmente es del kalam, ¿ok? Salvo los hanbali. Los hanbali siempre fueron muy claros que son la gente del hadith, ¿ok? No encontrarás algún hanbali, por eso nunca promueven, o sea, puede ser cualquier, pero cuando dicen, ok, pero hanbali ya empieza, no, sí, pero hanbali ya, a mí no me van a ir con un cuento, hermanos. O sea, ya he leído y conozco sus argumentos y conozco a la gente que promueve eso, los conocí hace años y todavía los conozco, hermano, y los sigo y sé y me dan flojera. O sea, son prejuiciosos, son prejuiciosos. Y yo sí creo que el Islam, o sea, una cosa es la razón humana, pero eso es para seguir y el Corán y la Sunna, ¿no? O sea, para eso reveló Allah subhanahu wa ta'ala el mensaje. Y agradezco, hermanos, que digan que soy lo que quieran decir sectario y demás. Pues no soy sectario, soy un estudioso del din y creo que estos son temas que debemos de conocer. Y cómo se fue propagando y podrías seguir y hablándoles. Y ojalá pues algo se les salpique, hermanos. Inshallah, al quien vea esto, que yo no tengo muchos seguidores, muchos se han dedicado a quemar mi nombre y porque pues nunca me quisieron, porque yo siempre fui muy argumentivo, ¿no? O sea, entonces me odian, me escriben. O sea, todos los grupitos que hay, o sea, siempre se oponen a mí porque pues no soy conformista, o sea, no me adhiero a sus ideas y creo que pues estamos en derecho como... A mí lo que me enfada es que lamentablemente el mundo hispanoparlante, sobre todo América Latina, es un territorio abierto para enseñarles el Islam tal cual como es, pero el gran conflicto que tenemos la gente de la Dawa es que nos topamos que las mismas mezquitas cierran el camino. Entonces, la gente que llega, que conoce algo de Islam, llega a la mezquita y ya empieza la influencia del bagaje histórico-cultural. Dejémoslo atrás, hermanos, para atrás, eso, para atrás. Cala Allah y Wakala Rasul y ya, hermano, déjense de tonterías. O sea, hermanos, por favor, taquilá, tengan temor de Allah. Sí, Wana Kedalik. Taquilá, Sawiyan. ¿No? Alá nos guíe, nos guía a nosotros, los guía a ustedes. O sea, dejemos esto de que todos color de rosa. Eso déjaselo a la hermandad musulmana. Eso antes decían todo una sola fila y vamos, pero ellos tenían el objetivo, cuando menos en los tiempos de Hassan al-Banna, de regresar el Khilafa y unirse para eso. Pero ahora que unirse para que 5 pelayos en una mezquita no logran unirse en eso, porque siempre, ya lo he visto, tengo 30 años en esto, he visto, ponen unos una mezquita y al rato ya sale cualquier pelado, cualquier tonto, y, no, es que aquí en mi pueblo es así, así debe de ser. Astaghfirullah, astaghfirullah.
Salamu alaikum, hermanos. Hagan dua, inshallah. Salamu alaikum.